Buenos días, buenas tardes, queridos suscriptores. Ya tenía mucho que no, hacía un video. Hoy vamos a hablar de lo que es la potestad tributaria. Eh, este, en resumen, bueno, más bien, la facultad es una facultad que tiene la autoridad básicamente para que nosotros podamos contribuir, ¿no? Bueno, como siempre, saben que yo, tengo, diapositivas. Me voy a ayudar de estas diapositivas, pero quería explicarles un poco de lo que es la potestad tributaria. La potestad tributaria nace con esta situación, con el artículo 31, fracción cuarta, en donde todos estamos obligados a ¿qué? Pues al pago de las contribuciones, en donde de todas maneras hay un principio, hay dos principios, el proporcional y el equitativo, que debemos de contribuir nosotros como mexicanos al impuesto, y básicamente de ahí nace esta parte de la potestad, la cual confiere al Estado por parte del Estado para la autoridad, es decir, para el fisco, es decir, para la Hacienda, y de Hacienda al SAT, para que nos vigile, nos obligue a contribuir de acuerdo al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, en donde está facultado para hacernos revisiones o notificaciones en su caso, ¿no? Bueno, vamos a ayudarnos un poco de esto para que ustedes lo entiendan un poco más, ¿no? De la potestad tributaria. Bueno, como dije, es una facultad que se le tiene a la autoridad para el cumplimiento de las contribuciones, y esta está sujeta a el sujeto contribuyente, o sea, el sujeto activo, el cual debe de cumplir las obligaciones. ¿Cuáles obligaciones? Pues las de contribuir básicamente hacia el Estado o hacia el gasto público. Esa es una de las referencias que nace con el artículo 31, fracción cuarta, ¿no? Que es lo que nos hace. Y de ahí esta parte de que nosotros estamos, o más bien el Estado, está regulado por leyes o, en su caso, normas como el Código Fiscal de la Federación. ¿Para qué? Pues para poder obtener recursos, los cuales están realizados o están contemplados en la ley de ingresos, ¿no? Y de ahí una ley de ingresos, la cual pues nos despega esta parte de que están todas los programas, en lo que también hablamos o hemos dicho que pues está ahí plasmado en la ley de ingresos, ¿no? Y la ley de egresos, que son planeaciones que el gobierno o el Estado realiza para el pago de las contribuciones, y a su vez, pues hacer referencia, ¿no? De ahí nace esta parte de la potestad tributaria, ¿no? Y bueno, hay dos niveles: el nivel federal, el cual pues básicamente está el SAT, está el servicio o la Secretaría de Hacienda, luego el SAT, luego el INSS, el Infonavit, y la Procuraduría de la Defensa. El segundo nivel básicamente pues son la Secretaría de Finanzas, la Tesorería, etcétera. Y donde, como dije, los fundamentos, el principal es el artículo 31, que de ahí nace esta situación. El artículo 73 básicamente es donde vamos a realizar constitucionales. Estos son artículos constitucionales. Y básicamente el artículo 115, en donde se plasma básicamente a los municipios, en donde ellos mismos pues dictan leyes hacendarias, ¿no? Esa es la situación con el municipio, a la mejor de las entidades federativas y de la situación del a nivel federal, que pues básicamente todo está en la ley de egresos y ingresos, todo predispuesto para las entidades federativas, pero no se contempla al 100 a lo que es el municipio. Por eso ellos mismos dictan estas leyes hacendarias, en donde ellos mismos pueden crear pues tributos, o es decir, impuestos, ¿no? Y como, bueno, dije, esta situación de que se crean facultades, pues en base al Congreso de la Unión, donde se crean leyes, ¿no? O sea, el poder legislativo y el poder, o es decir, el Congreso de la Unión, donde están los dos, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. De ahí nace esta situación de facultades, o es decir, donde a nosotros, o es decir, la potestad tributaria es una facultad la cual se le da al Estado por medio de leyes, o en su caso, como les dije, el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, donde se le faculta a la autoridad para hacer revisiones, ¿no? Y bueno, esto es en sí básicamente lo que es la potestad. En resumen, pues que es una facultad que se le da al Estado para poder o tener el poder de obligarnos para el pago de impuestos.
Y en este caso aquí se nos dice básicamente que hay estas situaciones de facultades privativas en el comercio exterior, en el caso de recursos naturales y la gasolina. O sea, es decir, nos imponen ciertas situaciones para el pago de impuestos en ciertos impuestos, como se llama el IETS, el IVA, el ICR, caso. Y en el caso de la hacienda o la cuestión de hacienda municipal, pues como les dije, ellos crean sus leyes o crean sus impuestos. En algunos casos están previstas en partidas presupuestarias. O es decir, ellos lo crean y para la recaudación, o es decir, para su ley de ingresos, ¿no? Es lo malo, o sea, o se podría decir que es lo malo para esta cuestión, en la cuestión municipal, ¿no? Que no está tan reconocida esta parte de lo que es o más bien sí está, ellos tienen un presupuesto en esta cuestión y eso se analiza en lo que llamamos contabilidad gubernamental, en donde todas estas partidas presupuestadas están ya están anexadas de lo que el gobierno federal le está aportando al municipio, pero obvio hay cuestiones como de impuestos, como son federales, no tienen esta como recaudación hacia el municipio, ¿no? Por eso es que ellos tienen que hacer esta situación de hacienda pública municipal, o sea, es decir, crear impuestos, ¿no? Crear ciertas cuestiones como específicas de cómo recaudar, ¿no? Y bueno, se crea o se da el acuerdo en el artículo 221 de lo que hablamos, esta parte de lo que es constitucional, de lo que es la hacienda pública, en donde se dan los servicios de drenaje, alcantarillado, agua, etcétera, ¿no? Esos son las aportaciones, ¿no? Que el más común impuesto es el que conocemos como el predio, ¿no? O sea, básicamente ese es el que más conocemos que aporta también la gente. Y bueno, en algunas situaciones de los estados hay prohibiciones como acuñar moneda, trabar la circulación de efectos nacionales, de impuestos o derechos y expedir leyes. Los únicos que no pueden expedir leyes, básicamente el único que puede es el federal, o sea, la Cámara de Diputados y senadores son los que crean las leyes, ¿vale? Y bueno, una pequeña conclusión de lo que es la potestad tributaria bueno, me di el rigor de ponerla aquí, la hago un poco más grande para que la visualicen, es, bueno, que la potestad tiene un vínculo entre el Estado y las leyes creadas para imponer la facultad, del cual podríamos decir que a veces es impositivo para la recaudación hacia los mexicanos. Estos mediante los mecanismos encontrados en la Constitución y todos aquellos artículos que se realizan para la obtención de la facultad de imponer la obligación de contribuir o el origen de los presupuestos. Así también nos podemos ayudar de los derechos emanados de la misma Constitución, del cual está el principio de legalidad o en su caso leyes como son la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. A mi entender queda un poco descobijada los municipios en esta situación de potestad, pero en ellos mismos se encuentra la responsabilidad recaudatoria y distribución de los mismos presupuestos y entrega de cuentas al estatal y al federal. Sí, como les digo, ellos ya tienen una cuestión programada, presupuestada. De hecho, en la contabilidad gubernamental se encuentran estas situaciones de cómo van a informar ellos al Estado y al federal, ¿no? Estos son los municipios, como les digo, tienen esta parte de escobijo un poco, pero a su vez ellos mismos, como les dije, ellos crean sus leyes, ellos tienen una ley hacendaria municipal, en donde ellos ahí donde se apoyan, ¿no? De acuerdo al artículo 221, como habíamos dicho, de la Constitución Política Mexicana de los Estados Unidos. Bueno, en resumen, la conclusión nos dice básicamente que la potestad tiene un vínculo con el Estado y que le va a conferir, ¿qué? Facultades para poder recaudar o en su caso obligarnos a esta cuestión del pago de impuestos, el cual, pues como dijimos, uno de sus fundamentos principales es el artículo 31, fracción cuarta, y el 115 es el que ayuda a esta disposición de los municipios. Bueno, espero les ayude un poco a la comprensión de lo que es la potestad, de su importancia a nuestros días. Actualmente seguimos con esta parte. ¿Por qué? Porque siempre va a haber esta parte de recaudatoria y que tenemos en el principio, o más bien en el artículo 31 constitucional,
que nos obliga, ¿no? A todos los mexicanos a contribuir de una forma proporcional y equitativa, o es decir, de acuerdo a los ingresos, de acuerdo a nuestra capacidad contributiva o capacidad económica que tengamos, de acuerdo al régimen en el que estemos, en la tasa que nos confiera, o sea, de acuerdo a los elementos del impuesto que tengamos, que es base, tasa, tarifa, sujeto, objeto, ¿no? En este caso, eso nos confiere de acuerdo al régimen fiscal en lo que nos encontremos, seamos persona física o moral. Bueno, espero les sirva para el entendimiento de la potestad tributaria y su importancia, ¿no? Que hoy en día va a seguir mientras sigamos siendo parte siendo parte de México, ¿no? O de este territorio, ya que siempre va a ser esta causa de seguir contribuyendo de alguna forma en algún impuesto, sea IVA, sea JETS, sea ICR, etcétera, ¿no? Ok, muchachos, espero que les guste esta nueva, video. También vamos a hablar de lo que es el paquete económico 2024. Se vienen algunos cambios en la parte fiscal. Eso es lo que se propone, pero realmente todavía no está bien definido. Acuérdense que el paquete empezó, se empieza en septiembre hoy e inició desde agosto. La realidad es que el paquete económico, pues sí nos habla de que ha habido mejoras en nuestro país, que hoy se espera un 3%, pero bueno, ok. Bueno, muchachos, buenos suscriptores, bueno a todos, buen día. Espero les guste. Volvemos un poco con estos videos que hago y de algunos temas en particular. Bueno, buen día.